Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 30 de abril, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido la valiente, aguerrida periodista venezolana Berenice Gómez, conocida popularmente como La Bicha. Es un gran personaje, no se la pierdan, vamos a conversar con ella después de unos momentos. Pero antes, la actualidad venezolana, que hoy ha sido particularmente turbulenta y sanguinaria. En el Congreso venezolano, en la Asamblea Nacional, unos matones contratados por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, dieron una golpiza a varios diputados de la oposición, entre ellos a Julio Borges. Tenemos las imágenes un tanto violentas de esa paliza que por instrucciones de Cabello le dieron hoy en el Congreso venezolano a varios diputados de la oposición, a los que además se les negaba el uso de la palabra. De Alto Bonega por 800 personas en los municipios de San Francisco y Maracaibo, y que podrán prolongarse la zona industrial y Maracaibo. De igual forma, se estarán aprobando 120... Un matón vestido con una indumentaria deportiva con los colores de la bandera venezolana es quien agrede a varios diputados de oposición ensañándose viciosamente con Borges, al que le provocó severas heridas en la cara. Ya la semana pasada, otro diputado, William Dávila, había sido agredido también por matones contratados por Cabello. Le arrojaron un micrófono inalámbrico, le hicieron cortes en la cara. Mientras todo esto ocurría hoy en la Asamblea Nacional Venezolana, por órdenes del principal y más conspicuo matón, Diosdado Cabello, Maduro asistía al circo de Soleil. Ahorita estuvimos en el Circo du Soleil, ¿ustedes lo han escuchado? Hermosísimo. Ellos nos ofrecieron una ¿cómo se llama? Una función. Están tan emocionados con Venezuela que ofrecieron una función de puertas abiertas. Probablemente le hicieron gratis y de puertas abiertas porque tenían que competir con la función circense de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional. Ese era otro circo en el que unos leones desaforados, unos matones a sueldo, apandillados, daban golpes a los diputados de la oposición. Un circo sanguinario, un circo macabro montado por Cabello. Mientras que Maduro va a ver otro circo, el Circo de Soleil. Poco después, Julio Borges, ensangrentado, con el rostro demacrado porque recibió una paliza y quien le pegó no era un diputado oficialista, sino era un matón. ¿Por qué se había permitido la entrada de ese matón? ¿Y por qué ese matón obró impunemente? Porque contaba con el padrinazgo de Diosdado Cabello. Cabello ha tomado la decisión de abolir el Parlamento. A todo diputado opositor que cuestiona la legitimidad de Maduro y que sugiere que hubo un fraude el 14 de abril, le niega el uso de la palabra. No le permite hablar, pero ahora no solo eso, sino que además entran matones y los aporrean. Les dan una golpiza. Entonces apareció Julio Borges en Globovisión y dijo claramente que el que había dado la orden de ir a golpearlo era Diosdado Cabello. Yo no soy el único golpeado, han golpeado a varios diputados hoy. Y al comenzar la sesión hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello, que encarna el odio, la represión, el fascismo que él quiere acusar al resto del país, que no reconoce lo que ha sido nada más y nada menos que la expresión de nuestro pueblo el 14 de abril. Y él es quien ordena, con gente armada dentro del hemiciclo, con guardaespaldas que están allí dentro del hemiciclo y que lo hemos denunciado, niega el derecho de palabra porque él quiere someter a un examen, que hasta que nosotros no reconozcamos a Nicolás Maduro, su legitimidad, él no le va a dar el derecho de palabra a la oposición.
Pero no solo eso, no es solo que les niega el uso de la palabra y los mantiene callados, proscritos de hablar. No solo eso, sino además les pegan. De manera que lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que había anticipado Maduro, mano dura, endurecer la represión. Han hecho fraude y ahora, para consolidarse en el poder, van a tratar de diezmar físicamente a los opositores, intimidándolos con palizas, metiéndolos en la cárcel, agobiándolos con juicios. Pero Julio Borges no se deja intimidar y dice que sus principios democráticos no se van a negociar, aunque lo metan en la cárcel y aunque le den más palizas. Yo quiero decirle al señor Diosdado Cabello que la conciencia no se somete a ningún examen y nos podrán golpear como lo han hecho, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar, pero los principios no se venden. Los ideales no se venden y estos golpes a nosotros lo que nos dan es más fuerza. Mis respetos al señor Borges y todo esto que está ocurriendo en Venezuela, la agresión de la semana pasada al diputado opositor Dávila, esta nueva agresión esta noche a Borges y a otros, no hace sino confirmar la entraña matonesca, autoritaria, intolerante del régimen dictatorial de Maduro y Cabello, que no permiten la oposición, que no entienden que una democracia gobierna la mayoría, y ellos no son la mayoría, son una mayoría tramposa, pero a la minoría se le permite expresarse. A la minoría no se la puede atropellar de esta manera, a golpes y a patadas. Bueno, por eso Borges dice que Diosdado Cabello, que es aparentemente el que tiene el verdadero poder, o el poder más letal de hacer más daño en Venezuela, más que Maduro, que es el títere de La Habana, Cabello dice está cavando la tumba de este régimen ilegal, ilegítimo, que yo no creo que durará 6 años. Y usted, señor Diosdado Cabello, lo que está es cavando la tumba de todo el proceso que ustedes llaman revolución. Esa es la realidad. Por otro lado, y con el rostro entumecido, hinchado, acababan de darle golpes, un matón en la Asamblea Nacional. Borges dijo que mientras esto ocurría, él podía ver cómo Diosdado Cabello celebraba el festín de violencia, la orgía de sangre, en un recinto que tiene que ser majestuoso, que encarna la soberanía popular, la Asamblea Nacional. Es un lugar donde tienen que cotejarse las ideas y donde tienen que estar los más esclarecidos, los más brillantes representantes de la sociedad. Pues no, en Venezuela pululan allí los malandros y esos son los que prevalecen a golpes. Y el jefe, el presidente de la Asamblea Nacional, que es otro matón, se ríe entre tanto. Es precisamente porque no respondemos con violencia a la violencia. Y a ustedes les puede parecer increíble, pero es cierto que el señor Diosdado Cabello se alegra, se ríe mientras a nosotros nos golpean, como si fuera realmente el dueño de un circo que significa la violencia en el país. Y efectivamente Diosdado Cabello dio unas declaraciones antes de que esto ocurriera, pero cuando seguramente ya estaban tramando esta emboscada contra Borges y otros diputados de la oposición hoy en la Asamblea Nacional Venezolana, diciendo por qué a él no le parece que los diputados de la oposición tengan derecho a hablar, a expresarse. Lo que queda claro es que hay un grupo de venezolanos que fueron electos diputados en el año 2010 por este CNE con el mismo sistema electoral, el mismo sistema electoral que están en la Asamblea, y ellos dicen tener derecho que no tienen los demás venezolanos. Por ejemplo, ellos dicen tener el derecho a desconocer al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un derecho exclusivo a los diputados de oposición. Dice, porque yo no puedo tener derecho a desconocerlo. Lo que está olvidando este impresentable señor Cabello, que como Chávez y como Maduro es solamente un matón, es que los diputados de la oposición, por ejemplo el señor Borges, mis respetos a él, por ejemplo el señor Dávila, que fue agredido la semana pasada,
representan a por lo menos 7.300.000 venezolanos que el 14 de abril votaron por el señor Capriles. Muchos, la inmensa mayoría de esos venezolanos, que son millones, que probablemente son más que los votos que le han sido fraudulentamente asignados a Maduro, muchos creen que el triunfo de Maduro es irregular, es tramposo, ha sido amañado. Por lo tanto, esos diputados de oposición dan voz, representan a un sector numerosísimo de la sociedad venezolana. Y por eso lo que está haciendo Diosdado Cabello es profundamente antidemocrático y además idiota, porque está erosionando lo poco que queda en pie de la credibilidad de ese régimen manchado. La semana pasada, William Dávila, otro diputado de la oposición, fue agredido salvajemente en la Asamblea Nacional Venezolana. Pudieron hacerle perder la vista de un ojo. Él nos cuenta cómo fue esa agresión. No tiene explicación que me hayan lanzado un micrófono inalámbrico que generó esta herida de 16 puntos. Pude haber perdido el ojo, me pudieron haber fracturado el cráneo. Realmente eso no tiene ningún tipo de explicación. Ahí no hubo ni siquiera la suspensión de la sesión. No suspendieron la sesión como no la suspendieron hoy. Es decir, mientras ocurría la trifulca, mientras el matón estaba destruyendo a golpes a Borges, a Julio Borges, había otro señor diputado oficialista que hablaba, indiferente a lo que estaba ocurriendo. Y Cabello, Diosdado, miraba a otra parte como si tal cosa. William Dávila, que fue agredido la semana pasada, como esta noche ha sido vilmente agredido Julio Borges, contaba cómo le arrojaron un micrófono. Él no sabía qué le habían arrojado, pero un objeto contundente se estrelló contra su rostro y lo dejó muy malherido, contuso y levemente inconsciente. Puedo recordar que ese micrófono vino del extremo izquierdo, de allá donde se sienta esa bancada, y yo vi algo que venía dando vuelta y vuelta hasta que me pegó aquí. Y después yo quedé, bueno, como se dice, descentrado, y varios diputados me auxiliaron. Bueno, después de los escandalosos sucesos que han de nuevo manchado la credibilidad de la dictadura venezolana, que se dedica a golpear físicamente a políticos importantes, diputados de la oposición, negándoles el uso de la palabra, María Corina Machado habló esta noche y esto fue parte de lo que dijo. Y en mi caso debo decir que no solamente fue herida, según me dice el diputado Zambrano, en la cara, con una manopla o con algún objeto, que no fue la mano nada más de la diputada que me agredió, yo estaba de espalda, volteé y me agredió, sino que la misma diputada, yo estaba arriba hablando con el diputado Cabello, me agarró de espalda por el pelo, me tiró al piso, me pateó y me golpeó, mientras el diputado Diosdado Cabello sonreía. Bueno, esto es verdaderamente escalofriante, ¿no? Venezuela no merece este régimen acanallado de bribones, esta gavilla de ampones, de golpistas que ha secuestrado el poder y que cree que va a gobernar dando puños y patadas, tumbando a mujeres como María Corina Machado, que es una lideresa preclara de la oposición democrática venezolana. Bueno, ella fue agredida también esta noche. Yo creo que lo que ha ocurrido esta noche es gravísimo y algo tiene que ocurrir, algo tiene que ocurrir. Alguien en nombre de la dignidad de los venezolanos, de la paz de los venezolanos, valores que están siendo ultrajados, tiene que restaurar la libertad y la legalidad en ese país y tiene que remover a esa pandilla de matones que están haciendo escarnio de la dignidad del pueblo venezolano. Uno de esos matones, el señor Carreño, dijo que como la derecha es fascista, entonces hay que pegarle.
Eh,